Damos gracias a Dios una vez más por este hermoso tiempo, ¿verdad? Yo me gozo cuando predicamos la palabra del Señor porque para eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Para predicar. Un día no muy lejano voy a compartir mi testimonio. ¿Cuánto les gustaría escucharlo? El hermano Rolando se gozó, ¿verdad? Con poquito que le compartí. Y me decía, ¿por qué no lo ha compartido? Le digo, pues vamos a darnos un tiempo, ¿verdad? Para compartirlo. Y pues a veces, hermanos, ¿verdad? Por cualquier cosa ya no queremos venir a la iglesia, por cualquier cosa nos desanimamos. Pero cuando el hermano escuchaba aparte, decía, hermano, la verdad que se quedó sorprendido, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho con este humilde siervo, ¿verdad? Por donde el Señor lo ha pasado y toda la misericordia que Dios ha tenido. Y créame que todo eso nos hace más fuertes, nos hace seguir confiando más en Dios, nos da seguridad para seguir creyendo que nuestro Dios es fiel y verdadero, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las cosas que podamos pasar, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces quiero compartirle como tema Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en la serpiente. Entonces vemos a través de la Biblia, vemos a través de la palabra, ahorita que leía nuestro hermano, y nos quedamos sorprendidos y tal vez pensemos, ¿por qué Dios usó este simbolismo de la serpiente? Que en el Antiguo Testamento, al principio, vemos que la serpiente, pues, es un símbolo de maldición. Y luego vemos acá más adelante cómo Dios utiliza esa serpiente como un símbolo de redención. Entonces, como que no checa, ¿verdad? Pero vemos a través de la historia que tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado, a muchos de nosotros también nos ha sucedido. Y tal vez somos igual que los israelitas. A veces nos frustran las quejas de los demás hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que se quejan por todo. Hay hermanos que hace poco calor y empieza, ay no, qué calor. Y ya estamos a 40 grados y por todo se quejan. Llueve, se quejan porque está lloviendo. Hace frío, se quejan porque está haciendo frío. Entonces tienen abundancia de comida, se quejan porque tienen abundancia de comida. Ay, me voy a poner a dieta, es mucho lo que estoy comiendo. Pero no hay que comer. Ay, Dios, aunque sea, mándame algo para comer. Entonces Dios no nos da gusto. Y por todo estamos quejándonos. Entonces a veces nos parecemos a los israelitas. Y a veces nos frustramos con todas las quejas. Pero también nos frustramos por la falta de fe que vemos en algunos hermanos o en nosotros mismos. Y también vemos, ¿verdad?, sus constantes rebeliones. Y a veces decimos, pero ¿por qué el hermano se rebela? ¿Por qué el hermano es tan rebelde? ¿Por qué el hermano, la hermana no es tan sumisa como Dios quiere? ¿Por qué no es humilde? Y estamos siempre a la expectativa de los demás. Pero también vemos en otros la bondad de Dios. Vemos la misericordia de Dios y vemos la provisión de Dios. Oigan, los israelitas vieron tantas cosas maravillosas en el desierto, en el peregrinar. Vieron tantas cosas que tal vez si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, oiga, tendríamos muchas cosas que decir, tendríamos muchas cosas que testificar. Y en algo nos parecemos a ellos, ¿verdad? Bueno, antes de seguir avanzando, yo quiero que inclinemos nuestra cabeza y oremos a Dios. Padre bueno, damos gracias a ti, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún siendo humanos, aún estando revestidos de esta carne, Señor, muchas veces también nos quejamos. Muchas veces también, Señor, no nos das gusto en muchas cosas. Y cuántas veces, Señor, decimos que te amamos,
que tú eres el único, que tú eres nuestro Dios, pero a veces también, Señor, adulteramos espiritualmente, porque no te adoramos, no te rendimos o no te damos la adoración que tú mereces, porque a veces adoramos otras cosas más que a ti. Simplemente, Señor, preferimos estar en otro lugar, preferimos otras cosas que darte a ti toda la gloria, que darte lo mejor a ti. Y ponemos tantas excusas, nos quejamos tanto que muchas de las veces, Señor, tú hablas a nuestra vida y nos dices una y otra vez, pues que acaso no te he sacado yo de Egipto, que acaso no te he sacado del mundo, que acaso no he tenido misericordia de ti. Entonces esta es una buena razón para que nosotros sirvamos, para que nosotros glorifiquemos a Dios, para que nosotros nos entreguemos. Hoy este día, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, cada vez reconocer que sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice ahí en Números 21 lo que leíamos hace un momento, y se nos dice que los israelitas habían derrotado a sus rivales, aquellos cananeos que vez tras vez se enfrentaban contra ellos, pero que al final fueron derrotados por la mano del Señor. Y esta fue la primera de muchas victorias que el Señor les dio. Mientras Israel se preparaba, escuche bien, para entrar en la tierra prometida. Oiga cómo hubo obstáculos para que el pueblo de Israel pudiese entrar a la tierra prometida. Y yo creo que el obtener la victoria, el pueblo de Israel sobre los cananeos, era un motivo de celebración, era un motivo de algarabía, de darle a Dios toda la gloria, era un motivo de celebración. ¿Cree usted que ellos deberían de haber celebrado? ¿Cree usted que ellos deberían de haberle dado la gloria a Dios? Pero, sin embargo, Israel prefirió centrarse en lo que no iba bien. Fíjese cuántas veces nos equivocamos, amados hermanos, cuando nosotros tenemos una victoria de parte de Dios. Dios nos da una victoria en algún problema, en alguna necesidad, en alguna enfermedad, y Dios nos da la victoria, y en lugar de celebrar nos centramos en otras cosas. Nos desviamos en otras cosas. Fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. En lugar de celebrar, prefirieron ellos centrarse en lo que no iba bien. Y entonces aprovechó el enemigo para desviar, para quitar su mirada en el Señor. Y había otro pueblo, otra gente en Edom, los cuales cuando supieron que ellos caminaban por ese rumbo, dijeron: vamos a negarles el paso, vamos a cerrarles la entrada para que ellos rodeen y se vayan por otro lugar. No vamos a dejarlos entrar por nuestra tierra. Ahí en Números capítulo 20, del versículo 14 al 21, ahí nos narra la historia, lo que sucedió con aquel vecino pueblo de Edom. Y dice la Biblia que mientras ellos se enfocaban en otras cosas, entonces el pueblo de Israel tenía que tomar un camino más largo para poder llegar al lugar donde Dios quería llevarlos. Pero ¿qué es lo que sucede en el caminar? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos empezaron a caminar? La Biblia, la palabra de Dios nos dice que después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué sucedió? Se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo empezó a desanimarse, empezaron las quejas, empezaron las murmuraciones. Y yo le decía hace un momento, como que nos parecemos un poco al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados que en lugar de celebrar las victorias de Dios,
que en lugar de darle gloria a Dios por todo lo que nos ha dado, a veces nos volvemos un mar de quejas y empezamos a quejarnos por todo. Pero alguien tiene que decirnos y alguien tiene que mirarnos y decir, hey, pero si apenas Dios te acabó de dar una victoria, si apenas Dios suplió lo que tú necesitabas, si apenas Dios dio lo que tú estabas esperando, ¿por qué te quejas? ¿Por qué murmuras? Mejor dale gloria a Dios, porque lo que tú tienes, los otros no lo tienen. Lo que Dios te ha dado hasta hoy, otros no lo tienen. Y lo que tú gozas, lo que tú disfrutas, otros no lo tienen. Pero por ende somos, o por naturaleza, somos personas que por todo nos quejamos. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel se empezó a desanimar. Y no obstante, no solamente se desanimó el pueblo, sino que empezó a murmurar. Eso es lo más peor. Cuando empiezas a murmurar de tu líder, cuando empiezas a murmurar de aquel que de alguna manera te ha echado la mano. Y empezaron a murmurar y empezaron a hablar en contra de Moisés, diciéndole, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le hacen la pregunta, ¿que acaso no había pan? ¿Que acaso no había agua? Entonces nos ha sacado para que nosotros muramos en el desierto. Oiga, lo que se les había olvidado al pueblo de Israel es que la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Porque mientras Dios proveía pan, ahí mismo estaba mostrando Dios que el pan que ellos podían obtener era un simbolismo de Cristo. Cristo estuvo con ellos en todo momento. Que el agua que brotó de esa roca que simbolizaba a Cristo era ese sustento que Dios siempre dio a su pueblo. Entonces, ¿qué experiencias tan más maravillosas que el pueblo de Dios no se dio cuenta que Cristo estuvo ahí siempre? Que Cristo estuvo ahí entre ellos. Y nunca se dieron cuenta de esto. Entonces ellos murmuraban, se quejaban. Y el pueblo se empezó a impacientar en medio del camino. Y empezaron a hablar en contra de Moisés. Empezaron a hablar en contra de él. De tal manera que dijeron, no hay comida, no hay agua. Ya aborrecemos esta comida tan insípida. Sin saber que al que estaban aborreciendo era Jesucristo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado, que Él está con nosotros y que Cristo jamás nos ha dejado, que Cristo jamás nos ha desamparado y que Él ha sido nuestro sustento, que Él ha sido nuestro sanador, que Él ha sido aquel que siempre ha estado con nosotros y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en otras cosas. A veces nuestro enfoque está en otras cosas más que en lo de Dios. Nos preocupamos tanto por otras cosas más que preocuparnos por la obra de Dios. A veces es más importante un partido de fútbol. Es más importante un juego. Es más importante nuestros propios intereses que Cristo. Y dejamos a un lado a Cristo. Dejamos a un lado a aquel que nos ha dado la vida. Y decimos que al cabo luego, sin saber que Cristo es el todo para nosotros. Con cuánta razón Moisés, cuando Dios le dio una orden, le dijo, vas a sacar este pueblo. Yo voy a estar contigo. Se lo dijo una y otra vez. Pero Moisés quería estar seguro y le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, yo no voy. Él quería tener la seguridad. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que Cristo está con nosotros?
¿Cuántos estamos seguros que su presencia está con nosotros? ¿Cuántos tenemos la seguridad que mientras dormimos, que mientras velamos, ahí está Cristo con nosotros? Que Él nunca nos ha dejado, que su presencia está con nosotros. Y Él le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor yo no iré. Pero las palabras de Dios fueron: mi presencia irá contigo. Pero no solamente mi presencia irá contigo, sino te daré descanso. Qué maravilloso es Dios para con nosotros. A veces en todo el trabajo, en todas las cosas que hacemos, y aún en medio de nuestras quejas, Dios sigue diciendo: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo te voy a dar un descanso. Y es cuando podemos ver nosotros la mano de Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que aprender de que todo lo que Dios nos ha dado, de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Que a pesar de nuestra infidelidad, tenemos que estar convencidos que las dificultades temporales significan que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Que a pesar de todas las cosas que podamos pasar, Dios siempre tendrá una provisión para cada uno de nosotros. Y Dios siempre dará el maná diariamente. El maná significa Jesucristo en nuestra vida. El pan que descendió del cielo. Ese pan que nosotros disfrutamos en todo momento y en todo tiempo. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo lo rechazó. Porque lo consideró repugnante, lo consideró inútil. Esto ya no nos llena. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir una palabra así? Yo por muchas veces, miles de veces puedo decir, escuché estas palabras de alguien en alguna iglesia. Ay, es que ya no me llena la palabra. Es que ya no me llena el mensaje. Es que ya no me llenan los cantos. Es que ¿a qué voy a la iglesia? Ya no me lleno. ¿Y qué está haciendo? Está rechazando a Cristo. Está diciendo a Cristo: esto ya no me es útil. Esto ya no me llena, ya no me satisface. Señor, tú ya no me satisfaces, ya no me llenas. Porque no le está diciendo al hombre, le está diciendo a él que ya no lo llena, que ya no lo necesita. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando se empezaron a quejar que no tenían comida, que no tenían agua. Pero yo creo que exageraron de más. Fue tanta la exageración de ellos que Dios mismo vio lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo, que Dios le dio instrucciones a Moisés. Porque es precisamente, hermano, lo que estamos haciendo hoy. Cuando parece que Dios nos está llevando por un camino más largo, nos volvemos impacientes. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios en algún problema? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios en alguna necesidad? Y nos empezamos a impacientar porque queremos que Dios resuelva inmediatamente nuestro problema, como si nosotros fuésemos tan obedientes a Dios. Y le decimos: Dios, es que tú tienes que hacer esto, Señor. Es que yo necesito esto, Señor. Es que tú me tienes que dar esto. Y luego añadimos: pero si es tu voluntad. Pero a veces la voluntad la hacemos a un lado porque empezamos a impacientarnos, porque queremos que Dios resuelva todas las cosas al momento. Como si cuando Dios nos hablara a nosotros, al momento estuviésemos ahí. Dios nos dice: tienes que estar aquí a tal hora en la iglesia. Y no, primero hacemos lo que nos importa más. Y al último: Señor, si tengo tiempo, ahí voy a estar. Bueno, ¿qué le parece si un día usted se acerca al Señor y le dice: Señor, yo necesito esto, déjame ver si tengo tiempo y te atiendo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree que hacemos sentir a Dios muchas veces?
Hoy es miércoles de estudio. Si tengo tiempo, voy. Y como no tenemos el tiempo, porque somos personas que trabajamos demasiado para nosotros, pero no queremos trabajar para Dios. Y ahí está el problema. Pero cuando necesitamos de Dios, queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios inmediatamente nos escuche, pero no es así. Hermanos, el pueblo de Israel se dio cuenta que a través del desierto, que a través del caminar con Él, iba a haber muchas dificultades, iba a haber muchos obstáculos. Sin embargo, Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés para que se dieran cuenta que a través de esa palabra, que a través de los sucesos, ellos tenían que comprender algo. Y se rebelaron contra Moisés. Y muchos dijeron tal vez, Moisés pues es un hombre como nosotros. Pero no se dieron cuenta que Moisés era una autoridad delegada por Dios. Dios se había delegado una autoridad y esa autoridad estaba sobre Moisés. Y a veces nosotros decimos, es que yo amo a Dios, yo me sujeto a Dios. Y yo siempre lo he dicho, un día que daba una enseñanza sobre la autoridad delegada por Dios. Y yo le decía a alguien, ¿yo cómo puedo sujetarme a una autoridad cuando esa autoridad no está sujeta a Dios? Yo no puedo sujetarme a una autoridad cuando esa autoridad está en rebeldía, cuando esa autoridad no obedece a Dios. Y si yo lo hago, entonces estoy siendo igual que ellos. Estoy siendo igual que Él. Porque realmente cuando Dios da una autoridad y esa autoridad está sujeta a Dios, oiga, ahí entonces nos sujetamos. Porque sabemos que esa autoridad está revestida ¿de quién? De Dios. Y mientras ellos se rebelaron contra Moisés, vino la consecuencia de su rebeldía. ¿Cuántos creen que el pecado trae consecuencias? ¿Cuántos creen que la rebeldía trae consecuencias? Y esta rebeldía no fue pasada desapercibida. Dios vio la rebeldía del pueblo de Israel. Dijo, pues yo los amo tanto. Son mi creación. Son mis hijos. Pero aquellos que queremos a nuestros hijos tanto, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos se portan mal? ¿Los premiamos? Ay, mi hijo se portó bien mal, venga mi hijo para llevarlo a comprar una paleta. No, tenemos que castigarlos. Tenemos que disciplinarlos. Porque la Biblia así dice, Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, porque es su hijo. De otra manera, si no lo hiciera, sería para él un bastardo. Pero como somos sus hijos, Él nos ama tanto que nos disciplina. Entonces la Biblia nos dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice, y mucho pueblo murió a causa de la mordedura de las serpientes. Dice, Dios envió. Oiga, ¿acaso Dios le gusta que el pueblo sufra? ¿Acaso Dios le gusta ver a la gente sufrir? ¿Por qué Dios envió las serpientes venenosas para que mordieran a aquella gente? ¿Porque le gusta a Dios ver sufrir a sus hijos? No, porque Dios al que ama lo corrige. Y el pecado trae consecuencias, la rebeldía trae consecuencias. El rechazo de Israel hacia Dios era un asunto tan grave delante de Dios que Él no podía pasarlo por alto. A veces lo que nosotros hacemos pensamos que está bien, que está correcto, pero no nos damos cuenta que muchas cosas que hacemos están mal delante de Dios. Y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra dureza de corazón. De tal forma que
aquellas serpientes empezaron a morder a aquella gente y la gente empezó a morir. Mucho pueblo murió por causa de la mordedura de las serpientes. Y el pueblo reconoce y dice: Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué cree que hizo Moisés? Le oró a Dios. Se puso en la brecha. Se puso como un intercesor para que esas serpientes dejaran de morder a aquellas personas. Y Jehová le dio instrucciones a Moisés y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente ardiente. Esa serpiente bruñida, esa serpiente de bronce. El bronce, hermanos, representa la redención. De tal forma que cuando aquella serpiente está puesta en el asta, y toda aquella persona que era mordida por la serpiente, cuando miraba hacia arriba y miraba hacia esa serpiente, entonces vivían y no eran mordidos por las serpientes. Qué bonita enseñanza. Como un símbolo de una maldición viene, y nosotros podemos ver que ese mismo símbolo usado aquí como redención. Es algo que a veces no podemos nosotros comprender. Es algo que nos llama tanto la atención. Y aquí podemos ver que las cosas, hermanos, se ponen cada vez más interesantes. El pueblo de Dios admite su pecado y pide perdón. De tal forma que cuando Moisés recibe las instrucciones y empieza a hacer todo ello, las cosas empiezan a cambiar. Pero vemos algo muy interesante. Esta serpiente de bronce que fue colocada en el poste es una de las imágenes más claras de Jesús que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Moisés tuvo que haber fabricado, hermanos, esa serpiente? ¿Por qué Moisés tuvo que hacer esa serpiente y subirla en un asta? ¿Sabe, hermano, que a veces en nuestro caminar con Dios no vamos a alcanzar a entender, a comprender cosas que solamente Dios las puede hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Solamente obedecerle a Dios. Aunque no entendamos, no cuestionemos a Dios. No tratemos de cuestionar a Dios, solamente obedezcamos a Dios. Ellos habían rechazado al Señor y su rebeldía tenía que ser castigada. De tal forma que vemos luego, hermanos, cómo es que el culpable no podía hacer otra cosa que fijar su mirada en su salvación. Aquel que era mordido por la serpiente. ¿Qué es lo que significa la serpiente? El pecado. Aquel que era mordido por el pecado veía hacia el asta y entonces era salvo. Todos estamos, hermanos, condenados a morir. Todos estamos bajo el juicio de Dios por nuestro pecado. Aquel que diga: no, yo no tengo pecado, pastor, yo soy un hombre bueno. Felicidades. Pero todos somos pecadores. Sin embargo, Jesús es nuestro medio de salvación, hermanos. Cuando nosotros fijamos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra salvación, vivimos. De tal forma, hermano, que Jesús nos ofrece un modelo de resurrección. ¿Dónde vemos esto, hermano? En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo.
aquel hombre, aquel maestro de la ley. Y Jesús habla con Nicodemo. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Que yo he escuchado muchas veces, que dice que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿por qué fue de noche? ¿Por qué no pudo ir de día? ¿Qué acaso tendría pena? ¿Tendría vergüenza? ¿Se cuidaba de alguien? ¿Alguien iba a decir, mira, ahí va Nicodemo, va a ver a Jesús? No, porque según las costumbres judías, los rabinos cuando arreglaban un asunto o iban a hacer algo, ellos tenían que hacerlo de noche. Por sus ocupaciones, por sus costumbres, no porque se escondieran de alguien, sino que todo asunto que ellos iban a tratar, lo hacían ellos en un horario establecido. Pero sea cual sea el horario, lo importante aquí es que Jesús le empezó a mostrar a Nicodemo realmente el camino verdadero. Y esto es lo que me emociona, hermanos, más cada vez, que cuando Nicodemo empieza a escuchar la palabra que Jesús le estaba hablando, se quedó como muchos a veces nos quedamos en la escuela dominical. ¿Qué dijo? No entendí. Y Nicodemo se quedaba así, es que no entiendo esto. Pero ¿cómo, Nicodemo? Eres maestro de Israel y no entiendes esto. En otras palabras, te estoy dando una cátedra para unos niños de kinder, de primaria, y no lo entiendes. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo se queda pensando, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Jesús no le estaba hablando de eso, fíjese, no lo entendió. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre carnal no puede discernir. Por eso cuando tú te encuentras uno en la calle, una persona que nunca ha escuchado el evangelio, le dices, oye, Cristo te ama. No entiende. Algo parecido a lo que hablaba Jesús el miércoles. ¿Cómo vamos a llegar a hablarle a una persona alcohólica de que, mira Dios? No. Tenemos que buscar una forma para poder llegar hacia las personas. Y yo le digo algo. Cuando yo llegué la primera vez a una iglesia cristiana, yo no iba en mis 5 sentidos. Iba drogado, iba alcoholizado. Pero ¿sabe qué es lo que me hizo quedar en esa iglesia? ¿Qué cree? La palabra, el mensaje, las alabanzas, nada de eso, hermanos. ¿Sabe qué fue lo que me hizo quedar? De que la ujier que estaba ahí en la puerta, que era una mujer que hace poco partió con el Señor, cuando voy entrando me dice, bienvenido, lo estábamos esperando. Y me abraza, hermano, sin importar que yo oliera mal. Me abrazó y dice, tenemos un lugar especial para usted. Y me trajo de la mano y me sentó en la segunda banca. Dije yo, wow, aquí tratan a uno bien. Eso fue lo que me hizo quedar. El amor, la sencillez que fue demostrado hacia mi persona. Dije, estos sí son hermanos de veras. Pero ¿qué pasa a veces en nuestras iglesias, hermano? Viene alguien nuevo, ni siquiera sabemos cómo se llamó, ni siquiera sabemos ni de dónde vino, porque no somos para acercarnos, bienvenida, cómo se llama, dónde vive, quién la invitó, quién la trajo, nada. ¿Y qué sucede con esa persona? Ya no vuelve a venir la próxima semana, porque no lo tomaron en cuenta. ¿Y sabe qué hice yo? La próxima semana llegué otra vez. ¿Y sabe qué sucedió la otra semana? Todos los invitados los esperamos en esta área. Hay un platillo especial para ustedes.
y nos dieron de comer a todos los invitados. Dije, está buena esta iglesia. Y la siguiente semana, dijo el pastor, cada quien apadrine un invitado y lléveselo a comer a un restaurante. Y tal vez los que no traían dinero dijeron, ¿y cómo le hacemos? No, ese es su problema. Y eso cada día hacía que nos enamorásemos más del Señor, porque demostraban el amor, no solamente lo practicaban, sino que no solamente lo platicaban, sino que lo demostraban. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel vio tantas cosas buenas, vio tantas cosas maravillosas, que tenía una grande razón para enamorarse de Dios. Pero ¿sabe qué hizo? Se desvió del propósito de Dios, se desvió de la fidelidad de Dios. Por eso cuando vemos a Jesús hablando con Nicodemo y dándole unas cátedras acerca del reino, Nicodemo se quedó sorprendido, y más cuando le dice, el capítulo 3, versículo 13, porque nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el mismo Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo aquel que ha pecado, todo aquel que ha sido mordido por la serpiente del pecado, al ver a Cristo, su salvación está garantizada, su salvación está completa. Entonces es salvo solamente por mirar a Cristo. Hay un coro muy antiguo, no sé cuántos lo recuerden, que dice: una mirada de fe es la que te puede salvar. Si nosotros miramos con fe al autor y consumador de nuestra salvación, vamos a tener redención en su nombre. Y esto es lo que pasa ahora, que toda aquella persona que ha cometido pecado, llámese como se llame el pecado. Alguien un día se acercó diciendo: pastor, aunque yo haya matado, aunque yo haya asesinado, aunque yo haya sido adúltero, aunque haya sido un fornicario, ¿tengo perdón de Dios? Tiene perdón de Dios. Tiene perdón de Dios. Y es ahí donde mucha gente se queda sorprendida. ¿Cómo es que tiene perdón de Dios? Que Dios ama sus hijos. A veces yo he escuchado mucho esta frase, ¿verdad? Dice: es que Dios ama al pecador. ¿Sí la ha escuchado usted? ¿Y qué dice usted de eso? Dios ama al pecador. Y luego completan la frase: pero aborrece el pecado. Dios ama a la persona, pero no, Dios no puede amar el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero Dios te ama y Dios nos ama. Y cada vez que cometemos un pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Por eso vemos a través de la palabra de Dios, por eso vemos la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel peca, cuando el pueblo de Israel murmura y le dice: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay comida, aquí no hay bebida. Y ya estamos hartos de esta comida insípida, de este maná, de estas hojuelas que no nos llenan. Entonces, ahí Dios ve. Pero Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios también es un Dios de juicio. No puede pasar por alto la rebelión, la desobediencia de alguien. Ay, pues no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿sabe qué pasó? Dios
en su misericordia, en su grandeza, en su grande amor, Dios empezó a hacer algo. Después de que todo eso sucedió, después de aquel escándalo, Dios, hermanos, advierte sobre esta serpiente de bronce que tendría que haber sido en ese momento derribada, quebrada, no sé. ¿Sabe qué hizo el pueblo, hermanos? Por eso le digo, híjole, cada vez que Dios hace algo nosotros, en lugar de darle gloria a Dios, seguimos pecando y seguimos haciendo lo malo. El pueblo, hermanos de Israel, ya no solamente veía la serpiente como algo, sino que empezaron a adorarla. Se hicieron ídolo de la serpiente. Hicieron un ídolo de la serpiente. Eso fue lo más terrible. Eso fue lo más drástico, hermano. Pero después de esto, Dios levanta a un hombre llamado Ezequías. Y dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y empezó a derribar los lugares altos. Empezó a tumbar todo aquello que servía de idolatría para el pueblo. Rompió columnas, derribó a Acera, ¿verdad? Otros dioses. Y despedazó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque el pueblo se había idolatrado, hermanos. ¿Sabe que hoy en día hay mucho cristiano que está bien idolatrado, hermano? Pero pastor, no tenemos serpientes de bronce, no tenemos imágenes, pero tiene una imagenzota de 100 pulgadas que ama mucho, que se llama televisión. Pero tiene uno así que ama mucho, que si ya está pasando de moda, tiene que llegar al que está ahorita de moda. ¿Y sabe qué hace? Nomás lo está limpiando y hasta se duerme con él a veces. Lo cuida más que a sus hijos. Y a veces hasta malabaristas se vuelven. Se le está cayendo y hace para allá y para acá y hasta lo acacha con el pie, que no quiere que se caiga. ¿Sí o no? Yo he visto, por eso se lo estoy diciendo. Y se viene al trabajo, se viene a la iglesia y se le olvidó en su casa. ¿Sabe qué hace? Se regresa por él. Oye, pero es que ya mero comienza el culto. No le hace, yo prefiero mi teléfono mejor. Y se regresa por su teléfono. ¿Eso no es idolatría? Entre otras cosas. Entonces, Dios está llamando, hermano, no solamente a dejar todo eso, a derribar, sino que pongamos en primer lugar ¿a quién? A Dios. Sobre todas las cosas, que empecemos a derribar los lugares altos. Que empecemos a sacar esas serpientes de bronce. Porque qué lástima cuando cambiamos al Creador por las cosas creadas. Qué lástima cuando Jesús se vuelve más inferior que otras cosas. Que cuando nosotros no le damos nuestra mejor adoración a Dios, y hay tantas cosas que nos distraen. A veces criticamos otras congregaciones, pero a veces nos enseñan. Hace un tiempo atrás estuvimos en un funeral en Tlahualilo de la mamá de una hermana de la iglesia. Y yo me quedé tan sorprendido, hermano, así como lo escucha. Nos sentamos casi a mediación de la iglesia. Ay, pastor, ¿usted entró a la iglesia católica? Sí, hermano, pero no me pasó nada.
No me persigné ni nada, sino por acompañar a las personas. Pero ¿sabe qué más me sorprendió? Que cuando entro hay un letrero ahí. La mujer de esta manera, vestida, sin cachucha, sin lentes, los hombres, así, una serie de cosas. Me quedé. Y lo más, de que al lado de nosotros estaban dos personas y empezaron a platicar. Y aquel hombre que estaba ahí, ay, por favor, ese hombre que está platicando ahí, sálgase para afuera a platicar. Así, hermano, en público, no esté platicando, no sea irrespetuoso, estamos en la casa de Dios. Ya, qué valor de ese hombre. Y me dice el hermano, oiga, y si hubiéramos estado en la iglesia cristiana y que usted les dijera así, ya no vienen a la iglesia, ¿verdad? Se sienten. Pero ese hombre tuvo valor. Imagínese que yo le diga a alguien, hermana, por favor, no esté ahí con su teléfono. Ay, el pastor no tiene amor. Pues sabe que muchos creyeron lo mismo en aquel tiempo. Ah, ese Dios no tiene amor, no tiene misericordia. Porque tiene amor y misericordia. Por eso permitió todo eso. Para que el hombre pudiese reconocer, para que el hombre pudiese aceptar que cuando pecamos, que cuando desobedecemos, que cuando hacemos actos de rebeldía, tenemos consecuencias. Así es que, hermanos, aprendamos del pueblo de Israel. Aprendamos. Aprendamos que a través de Jesucristo podemos obtener la salvación, que no hay otro medio. No es María, no es José, no es Pablo. Solamente en Cristo podemos obtener la salvación. No es porque yo voy a dar un diezmo, una ofrenda para que Dios me perdone. No, no, no. No es así. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra redentora, por la gracia de Jesucristo, que nosotros hemos sido salvos. Y que esa salvación, muchos dicen, es que la salvación no te cuesta, pero la salvación costó la sangre de Cristo, la humillación, el escarnio. Alguien pagó por nosotros. Por eso dice el autor a los hebreos, ¿verdad? Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Usted cree que los israelitas entendieron el mensaje? ¿Usted cree que ellos pudieron captar la enseñanza en ese tiempo? Cuando dice la palabra de Dios que entre más milagros, más señales, más prodigios veían, se endurecía más su corazón. Iba peor la cosa. Pero Dios ha puesto esa enseñanza para nosotros, para que nosotros aprendamos de parte de Dios y miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Póngase de pie, por favor, hermano, y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por Jesucristo, porque un día Jesús dio su vida por nosotros. Vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, vemos cada parte importante, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Cristo estuvo siempre ahí. Pero hoy podemos nosotros ver y sentir su presencia en nuestra vida, que Cristo está entre nosotros, que Cristo está con nosotros. Y eso es motivo de darle gloria a Dios. Hacemos la oración, hermano, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre.